Bueno, eh, este Salmo 46, si bien es cierto, es el Salmo de los hijos de Coré, es un cántico que se cantaba en el templo, tiene 3 estrofas. Es mucho, se ha propagado, se ha dado a conocer mucho, tanto en la época de la Reforma, y porque era conocido, se lo conoce como el Salmo de Lutero, ¿no? Porque justamente él es el que tuvo que soportar o a causa justamente de haber protestado en Wittenberg, ha tenido que sufrir o soportar muchas veces amenazas y hasta persecuciones, pero se dice que cuando él estaba yendo a comparecer ante la dieta de Worms, él iba citando el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y basado en esto justamente es lo que todos nosotros podemos conocer, ese famoso himno que ha compuesto Martín Lutero justamente, que se llama Castillo Fuerte. Dios es el castillo fuerte en la tribulación. Y creo que es necesario para nosotros ver que este Salmo 46 tiene un gran impacto en cuanto a las personas, los cristianos, especialmente el pueblo de Dios, que está pasando momentos difíciles, ¿no? En todas las épocas, no solo ahora, en todas las épocas la Iglesia de Cristo ha pasado momentos difíciles. Es muy interesante porque justamente este salmo es aplicativo directamente para lo que podríamos decir el abatimiento del alma del cristiano, o cuando están en un estado quizás de confusión ante las amenazas, y pareciera ser que no hay paz en el corazón del creyente. Obviamente que este tipo de salmos es un salmo que nos direcciona en quién nosotros podemos confiar, porque podemos ver que en estas 3 estrofas, el Salmo 46, nos da a nosotros la seguridad que tenemos en Dios, en la protección que Él nos da, y podemos ver nosotros que Dios es el refugio ante los desastres naturales, Dios es nuestro refugio ante los problemas políticos de este sistema mundo, y Dios es nuestro refugio ante las situaciones internacionales, las naciones alteradas y confundidas, y obviamente que tienden justamente, incitadas por Satanás, para levantarse en contra de la iglesia. Entonces me gustaría que lo leamos al Salmo 46 y que podamos nosotros reflexionar principalmente en la profundidad de esta palabra. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, de sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a esta ciudad a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, y dio él su voz, y se derritió la tierra. Versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, Dios nuestro refugio, el Dios de Jacob. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, y que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo, este cántico que se cantaba en el templo, tiene 3 estrofas. Alguien dijo, de acuerdo a lo que es crítica textual, de que pareciera ser que como las estrofas terminan con un mismo verso, por ejemplo el versículo 7 y el versículo 11 es exactamente el mismo verso que se repite tanto en la segunda y en la tercera estrofa, pero no está en la primera estrofa. Algunos creen que
por una cuestión de recopilación en lo que es en los escritos, los manuscritos, es como que allí estuviese faltando el versículo que se menciona en el 7 y en el 3, como si fuera que es el final de cada estrofa. Pero más allá de que esté o no esté, nosotros podemos ver que tiene el mismo tenor. Pero podemos ver claramente cómo se distribuyen los versículos 1 al 3, mostrando principalmente el refugio de Dios sobre las calamidades y las situaciones que acontecen en este mundo, en esta tierra. Versículo 4, el versículo 7, lo que encontramos también es que hay peligro a nivel político, gubernamental. Las leyes del hombre están cada vez más ofensivas a Dios y están avasallando contra la iglesia de Jesucristo. Y esto es algo hacia donde vamos justamente. Pero no estamos desamparados, tenemos una protección. Y del versículo 8 al 11 encontramos nosotros también Dios como nuestro refugio en medio de las causas internacionales, incluso como las guerras y como las situaciones de peligro que pueden pasar. Entonces es importante para nosotros recordar que el seguro o la seguridad o la protección como un castillo fuerte es necesario justamente para el pueblo de Dios que es peregrino en esta tierra, que tiene la misión de llevar un mensaje, pero principalmente que es el blanco de ataque directo de Satanás y de toda la legislación humana, anticristiana, un sistema anticristo, y que es altamente enemigo de la marcha de la iglesia por este mundo. Pero vemos también nosotros de que no es únicamente las fuerzas de este sistema, pero sino también que hay un control y un perfecto orden soberano de Dios del cuidado de todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas. Pero encontramos también que las advertencias y los juicios de Dios, correctivo o un llamado de atención al arrepentimiento para un mundo pecador, para un mundo que está altercando contra Dios, está guerreando contra Dios. Bueno, es importante ver que la forma que Dios tiene para llamar a la atención en disciplina, en advertencia a este mundo, es justamente quitarle la confianza o estabilidad en lo que muchos pueden estar apoyándose. ¿Qué más que la tierra? En este siglo XXI, lo que van en estas 2 décadas que vamos del siglo XXI, he tomado en observación los distintos desastres naturales que han acontecido solamente en estas 2 décadas. Y es alarmante ver que las noticias son permanentes en el mundo, tanto como los movimientos tectónicos que pueda haber, fenómenos astronómicos hay permanentemente, el recalentamiento global que causa justamente la capa de ozono, la ruptura de la capa de ozono, desastres biológicos que pueden haber, erupciones volcánicas que han causado grandes hambrunas en distintos lugares. Ha habido también incendios forestales, se han registrado muchos incendios forestales. Creo que fue el año pasado que hemos estado viendo en Australia como cantidad de hectáreas de bosques se quemaron y uno sufría viendo los animales quemados y muertos. Han habido hay inundaciones, hay tsunamis, han habido terremotos. Hace poco México ha sido sacudido por terremotos muy fuertes. Hay contaminaciones hídricas, se están contaminando los ríos por todos los desechos tóxicos de las fábricas y las cosas que se producen. El mismo recalentamiento está derritiendo los glaciares. Estamos viendo nosotros derramamiento de petróleo por la producción y la contaminación. Los mares se ha sufrido pérdidas impresionantes de peces y especies del mar justamente por la contaminación, la tala indiscriminada de bosques, el cambio del ecosistema, cómo se está dando, el maltrato animal. Y podría ser una lista de todas estas cosas, hermanos, de que en verdad produce inseguridad, dolor, pero cuando vemos nosotros, por ejemplo, terremotos y tsunamis, es ni más ni menos el terror mismo. Yo no sé si los que han vivido momentos así como terremotos, uno sabe lo que es un terremoto, un temblor, cuando tiembla la tierra,
pareciera ser de que el hombre pierde totalmente la confianza de lo que estaba estable hasta ese momento. Bueno, justamente lo que nosotros vemos en el Salmo 46, los primeros 3 versículos, es mostrar quién es Dios, quién es nuestro Dios y cómo se presenta nuestro Dios en las condiciones de peligros cataclísmicos o desastres naturales que pueden acontecer. En este punto somos vulnerables todos si llega a haber un temblor, un terremoto o algún tipo de expresiones cataclísmicas que uno dice, Señor, estamos entregados a tu voluntad. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que comienza diciendo o respondiendo la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Y dice, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y mis hermanos, la iglesia de Dios debe saber que las tribulaciones forman parte del peregrinar, forman parte de nuestro andar en esta tierra. Estamos de paso, estamos transicionando, estamos peregrinando para la bendita patria celestial, y mientras nosotros estamos en esta tierra debemos entender que Él es refugio, pero no es para todos. Dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El nuestro no es exclusivo, sino es inclusivo. No, es para el pueblo, no es para todos, porque no todos buscan el amparo del Altísimo, el abrigo del Altísimo. Jesús, una de las veces que él lagrimió, lloró, fue ante Jerusalén cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte o rodearte o cuidarte como la gallina cuida a sus polluelos y no quisiste. Este sentir de protección, de deseo de buscar la seguridad de parte de Dios es específicamente para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que está en este mundo no debe perder el sentido que aunque pasen estas cosas, Dios es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Al entender o responder la pregunta, ¿quién es Dios? Y decimos, Él es mi castillo fuerte en la tribulación, entonces el salmista dice, por tanto, o sea, por tanta seguridad, por tanto que tenemos, por tanta convicción que tenemos, por tanto que significa Dios para nosotros, entonces no temeremos. ¿Qué tienes que decir tú, hermano, allí? No temeremos, no temeré, no temeremos. ¿Por qué? Aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, y aunque brame las aguas y se turben sus aguas. Esa palabra que marca justamente la palabra aunque, está diciendo claramente de que la iglesia, el pueblo de Dios, no está exento a padecer situaciones así. Hay hermanos que le han tocado vivir cataclismos como esto y algunos han fallecido incluso. O sea, no está diciendo que por ser el pueblo de Dios no vamos a pasar ninguna prueba, ninguna tribulación, sino que aunque pase todo esto, no temeremos. En esa lista que hemos mencionado de todas las cosas que está pasando en el siglo XXI, pues no podemos dejar afuera esta pandemia y esta situación que es extraña. Un pequeño virus que hace que el mundo entero esté fuera de foco, que esté totalmente perturbado, y como se puede ver que la muerte está en todo lugar. Entonces lo que podemos ver principalmente que este versículo 1 al 3 está mostrando de que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte en todos los peligros cataclísmicos, naturales, desastres naturales que puedan haber. Bueno, hermanos, no estamos nosotros ajenos a lo que pase. Es más, permanentemente se están anunciando cosas que pueden estar pasando. Extensos calores en parte de Europa y fríos polares muy fuertes que están viniendo o van a venir, y así permanentemente. También vemos nosotros de que hay situaciones de riesgo que uno puede pasar. Pero todo esto ya nos dice el Señor, no
temas. La idea de este salmo no es traer miedo, sino traer paz, es traer seguridad, es traer algo que nos dé a nosotros esa sensación de que estamos contenidos por el Señor. Es decir, gracias Señor, porque aunque me pase esto, aunque haya perdido el trabajo, aunque esté enfermo, aunque esté pasando situaciones límites, aunque mi economía no esté fuerte, aunque estemos distanciados, aunque pase esto y aunque, no temeremos, estaremos firmes, estaremos confiados, estaremos dispuestos a seguir al Señor, estaremos claramente conformes de ser el pueblo de Dios. Porque, vuelvo a decir, hermanos, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, no es de todos, es nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor, porque es nuestro Dios, porque es nuestro castillo fuerte en la tribulación. Vemos también nosotros claramente que el tema central de estos primeros versículos es la protección de Dios. Esos 3 versículos usted tiene que tener seguridad y certeza de su protección. Martín Lutero había sido muchas veces amenazado, pero dice que una vez un desconocido se había arrimado con un arma para matarlo y lo traía escondido justamente en su ropa, y cuando le dijo don Lutero, ¿por qué usted anda solo? Él dijo, yo no temeré, porque Dios es mi amparo y Él es mi fortaleza, y no temeré aunque bramen las aguas. Y comenzó a citar el Salmo 46, y esto hizo justamente que este desconocido se sintiera totalmente atemorizado por la declaración de la cobertura de Dios y saliera huyendo como si fuera que había visto un ejército de ángeles alrededor de Lutero. Bueno, mis hermanos, esto no son palabras históricas. La Biblia es la palabra viva de Dios y es real. Y es real. Que yo no haya ejercitado mi fe tan grande no es culpa de la palabra, sino es mi falta de ejercicio en la fe. Y la fe es necesaria ejercitarla leyendo la palabra de Dios y llevándola a creer con mi corazón y vivir conforme al resultado de esa fe. ¿Y qué te quiero decir con esto? De que usted, hermano y hermana, tiene exactamente la misma protección que Dios nos ofrece como el castillo eterno, como el castillo fuerte, seguro de parte de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, todos los aspectos naturales de la tierra se mueve, puede haber amenaza de tsunami, puede haber recalentamiento global, puede haber grandes sequías, puede haber ahora problemas económicos a nivel mundial. Lo que quiero decirles es que aunque pase todo esto, la palabra de Dios te lleva a ti y a mí, porque somos el pueblo de Dios y porque hemos recibido el regalo de Dios para creer, la seguridad de que el Señor nos guarda, porque Él es nuestro castillo fuerte en la tribulación. Del versículo 4 al versículo 7 encontramos nosotros la segunda estrofa. Y esta segunda estrofa hace referencia principalmente a Dios es nuestro refugio en los conflictos políticos, en lo que las naciones justamente como un sistema organizado, con sus leyes, con sus formas de gobernar, están poniendo otra vez, una vez más, a la iglesia en un estado de persecución, en un estado de estar en jaque mate, que pareciera ser que una vez más la iglesia es la molestia, porque la luz es la iglesia y las tinieblas aborrecen la luz, porque sus obras son malas. Pero vemos nosotros que dice claramente algo precioso. Si del versículo 1 al versículo 3 vimos quién es Dios, ahora nosotros vamos a responder dónde está Dios. Si el tema central del versículo 1 al versículo 3 era la protección de Dios, bueno, ahora es la provisión de Dios, lo que Dios provee. Ahora fíjense ustedes, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Bueno, saben hermanos que las ciudades, en aquel momento, el rey Ezequías había hecho una obra de ingeniería de entubar justamente todos los ríos, trayéndolas desde un surgente de agua para que toda la ciudad esté alimentada por ríos.
eso hacía y garantizaba algo, de que los enemigos, lo primero que hacían cuando atacaban a una ciudad, era sitiarla, rodearla de tal manera que se debiliten por falta de alimento, pero por falta de agua principalmente. Muchas ciudades que eran derrotadas era porque la necesidad del agua hacían obligadamente de que abran sus portones para salir a buscar los urgentes de aguas porque se morían. Pero una de las grandes ventajas de permanecer y de resistir y hasta de tener victoria eran las ciudades que tenían los conductos de agua en forma de canal que llegaban y que daban como un surgente de agua dentro de la ciudad. Muy bien, acá dice del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es ese castillo. Esa ciudad de Dios es la iglesia de Cristo. La ciudad de Dios es el pueblo de Dios. Y las aguas es Dios mismo. Cristo mismo es la corriente de aguas que nosotros necesitamos y que nos trae alegría porque no necesitamos nada de afuera. No necesitamos exponernos para nada para ir a buscar nuestro sustento cuando todo lo tenemos en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y dice Pablo en Colosenses 2:9, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos nada más que a Jesucristo. Y esto nos trae a nosotros lo que dice la palabra del versículo 4, alegran la ciudad de Dios. El río, las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. Cristo es la ciudad, es el agua que alegra al pueblo de Dios, que alegra la ciudad de Dios, porque en Él tenemos nosotros vida, porque en Él tenemos la saciedad de nuestra sed, en Él tenemos el sustento, en Él tenemos el abrigo. Por eso, mis hermanos, confíen en el Señor, descansen en el Señor, crea que estas situaciones son temporales, pero hay un perfecto control soberano de Dios de todas las cosas. Y por eso dice el Salmo 46, que estamos leyendo y estamos estudiando, que la ciudad de Dios se alegra por el río. El río es Cristo. Fíjense, el santuario de las moradas del Dios Altísimo. Y esto justamente nos hace ver a nosotros la seguridad que tenemos del cuidado y de la protección de nuestro Señor. Jesucristo, Él dijo en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lugar para que ustedes estén. En el aspecto espiritual, mis hermanos, nosotros estamos contenidos por Cristo Jesús en ese castillo fuerte en medio de las tribulaciones. En ese lugar donde sentimos el amparo, donde sentimos las fuerzas renovadas. En ese lugar es donde en Cristo Jesús nosotros podemos estar seguros, fortalecidos, confiados, alegres y también sentir que tenemos nuestro lugar, mis hermanos. Saben que la iglesia en este mundo no encuentra cabida, porque donde usted vaya, este sistema mundo que es totalmente anticristo va a rechazar al Hijo de Dios, es como que va a querer sacárselo de encima. Pero saben, hermanos, somos nosotros los que vamos a recibir por herencia esta tierra. Y como dice el Salmo 37, buscarás el impío y ya no lo hallarás, porque nosotros justamente tenemos el lugar en la casa del Señor. Pero este salmo está desarrollando en esta segunda estrofa del Salmo 46, que es Dios el castillo y la protección en las tribulaciones políticas. Vemos del 1 al 3 que Él es el castillo, la protección de Dios en los desastres naturales. Aunque tiemble la tierra, aunque bramen los ríos, aunque las aguas sean las que bramen y se turben las aguas, y aún los montes caigan por el bramido de las aguas, no temeremos. Ya tenemos nosotros la seguridad de que Dios nos guarda en cualquier situación cataclísmica. Pero del versículo 4 al 7 estamos viendo de que hay otra amenaza para la iglesia, y esta es la política de este mundo, el gobierno de este mundo. Como lo venimos viendo, hemos visto ya justamente Apocalipsis 12, 13 y 14, haciendo referencia a cómo este sistema mundo, que es la bestia, inspirado por Satanás, que es el dragón, y el falso profeta, hacían guerra contra la iglesia. Pero ¿qué vemos nosotros acá? Puntualmente que Dios, dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, mis hermanos.
Dios está en medio de la ciudad. Y claro, mis hermanos, esta está haciendo referencia a Cristo, porque es Jesucristo nuestro Salvador el que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que dijo: no temas, yo estoy contigo. Es Él el que está con nosotros. Por eso Juan, en la visión de Apocalipsis, él ve a Jesucristo glorificado que caminaba en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Dios está en medio de la ciudad. Cristo está en medio de su iglesia. No estamos desamparados. Absolutamente no estamos desamparados. Puede pasar todo lo que pueda pasar, aunque pase esto otro, no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, está en medio de ella y dice: no será conmovida, no será destruida. Hay promesa. Esto sin ninguna duda, mis hermanos, usted tiene que reflexionar en esto. Usted está dentro de esta ciudad de Dios. Usted forma parte de ese pueblo de Dios. Usted está escogido, salvado, sellado por el Espíritu. Su nombre está en el libro de la vida. Pues tenga paz. Tenga paz. Tenga seguridad en medio de las tribulaciones. Cuando habla del pronto auxilio, eso lo dice claramente el libro de Hebreos. Es desde el mismísimo trono de gracia donde hallamos el auxilio, el pronto auxilio, el oportuno socorro. Es justamente donde nosotros recibimos esa seguridad. Por eso es que vemos que Dios está en medio de la ciudad y dice: Dios la ayudará a esta ciudad al clarear la mañana. ¿Sabe qué está diciendo? Que hay que pasar la noche. Hay que pasar la noche. La noche nunca le ganó al amanecer, por más oscura que haya sido la noche. Jesús pasó toda la noche cuando estuvo orando en Getsemaní, cuando fue llevado delante de Caifás, cuando lo golpearon, cuando lo maltrataron. Y al clarear la mañana, caminó el Señor con su cruz directo al Gólgota, donde iba a tener la victoria. Mis hermanos, nosotros vemos que dice la palabra: Dios, el Señor, la ayudará a su ciudad, a su pueblo, a clarear la mañana. Porque hay una promesa clara, hay una promesa segura. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Por eso es que no seremos consumidos. Así que si hay que pasar la noche, si este tiempo es una noche, si este momento es una noche, pues hermano, tenga paz, tenga seguridad, tenga tranquilidad, tenga gozo, abrace la esperanza, mis hermanos. Porque más allá de lo que suceda en este mundo, no lo sabemos, sí sabemos cuál es nuestra esperanza eterna, cuál es nuestra gloria eterna. Y fuimos destinados para estar en gloria con todos los redimidos del Cordero de Dios y con nuestro Señor, viviendo para siempre en una tierra nueva, hermosa, gloriosa. Por eso es que vemos que primero del versículo 4 y versículo 5 habla de la seguridad que nos da el Señor en la ciudad, en su ciudad, que Él alegra a su pueblo en medio de las tribulaciones por su presencia y porque Él está brindando seguridad de que no va a ser conmovida y está diciendo que aunque pasemos la noche, la mañana va a llegar. Va a llegar la mañana, va a llegar el día, mis hermanos. Por eso el versículo 6 apunta cuál es la amenaza, cuál es el peligro. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Saben qué? Habla de Babel, habla de la confusión de las naciones. Hoy en día las naciones están confundidas, donde ellos apoyaban su confianza en el poder, en su economía, en sus armas, en sus cuidados bélicos y en todo lo que pueda haber desarrollado. Se dio cuenta cómo Dios mostró la vulnerabilidad de las naciones con un virus microscópico, sacándola de planos
Muchas de las naciones están bramando, están gritando, están desesperados. Muchos de ellos están titubeando. No hay poderes que se sostengan delante de Dios. Pero todo esto es algo que va a llamar a una organización de este sistema mundo. Por eso es que nosotros vemos de que esta es la amenaza que muestra. Dios es refugio para su pueblo, aún en tribulaciones políticas. Les aseguro que nunca vio tan fuerte como golpea con inmoralidad este sistema mundo. Las ideas humanistas, las ideas promiscuas de la homosexualidad, del lesbianismo, del aborto, de la despenalización de las drogas, la corrupción por todo lugar. Y mis hermanos, es como que cada vez la iglesia está más sitiada. Cada vez la iglesia, que es la ciudad santa de Dios, está rodeada. Pero saben, mis hermanos, es allí donde nosotros debemos aprender y saber que el río de Dios, que es Cristo mismo, el que trae alegría, que trae paz y nos guarda, no seremos conmovidos. Aunque las naciones se levanten en contra del pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos. Eso que deberíamos decir nosotros todo el tiempo cuando somos altamente bombardeados en nuestras mentes por tantas malas noticias, por tanto panorama oscuro que hay, que podamos decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos es el Señor, el comandante en jefe de los ejércitos, el escuadrón del Dios viviente. Hermanos, Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Suficiente paz, suficiente confianza para estar seguros, para estar creyendo de que nosotros en Cristo tenemos paz. Por eso, mis hermanos, vemos que este salmo tiene 3 estrofas y que nos llevan a estar ampliando nuestra paz, nuestra seguridad en todas las cosas. ¿Qué vemos aquí? Versículo 1 al 3. ¿Quién es Dios? Versículo 4 al 7, ¿dónde está Dios? Versículo 8 al 11, ¿qué hace Dios? En el versículo 1 al 3 vimos nosotros la protección de Dios. En la segunda estrofa vimos nosotros la providencia y la provisión de Dios. Y del versículo 8 al 11 vamos a ver nosotros la salvación que trae nuestro Dios. Y de esta manera nosotros vamos a poder dar gracias a Dios por tener la salvación, la seguridad, la paz, el perdón de nuestros pecados. El no tener miedo ni a la culpa ni a la acusación, sino que tener una seguridad y una convicción de que somos el pueblo de Dios. Por eso es que la tercera estrofa dice, venid y ved. Ya sabemos quién es Dios, ya sabemos qué provee Dios. Ahora vengan a ver lo que Dios hace. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios soberano. Venid y ved las obras de Jehová. Es como que se corre el telón y podemos ver que hay un Dios soberano, en un perfecto control, en un orden total de sus planes, sus decretos eternos, inalterables, cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, en el perfecto cumplimiento. Hermanos, si alguien no acepta la soberanía de Dios, bueno, comience a preocuparse de qué pasará mañana, porque cada día es incierto para el hombre, pero para el que confía en el Señor, sabe que hay un Dios sentado en el trono con total gobierno de todas las cosas que existen, en lo macro y en lo micro, en todo el universo, en todo lo creado, porque Él es Dios, Él es el creador, es el legislador de todas las cosas y Él es el que tiene el control soberano y perfecto de cada cosa, mis hermanos. Por eso dice, venid y ved las obras de Jehová. Vean lo que hace Jehová. Vean lo que hace Dios. Dios es el que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Es un control perfecto. Ahora, dice el que quiebra el arco, el que corta la lanza y que quema los carros del fuego. Naturalmente nosotros podemos ver que si hay un control soberano de Dios, hay un perfecto cuidado hacia su pueblo.
porque no va a pasar nada sin que Dios no lo haya permitido. Ahora, sí, mi hermano, tengo que decirte algo muy importante. Tanto nos ama Dios que Él permite que pasemos muchas veces tribulaciones. Y usted dirá, ¿por qué dice esto? Claro, mis hermanos, porque si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos tribulaciones, si no pasáramos momentos de angustia, pues no buscaríamos a Dios, no necesitaríamos a Dios. Sería como un salvavidas colgado en la pared, y mientras no haya necesidad no lo necesito. Hermanos queridos, Dios en su gracia y su misericordia permite los momentos de prueba, permite los momentos de angustia, permite los momentos de necesidad para que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, a aceptar su voluntad, a crecer en el desarrollo de nuestra fe y a poder tener para cada día una profunda esperanza de la gloria venidera. Por eso, mis hermanos, usted y yo necesitamos rendirnos ante Él, porque nadie más te va a brindar la seguridad y la protección sino a Él, que es nuestro Dios. Jehová es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte en la tribulación. Él es el que sacia. Es como cuando venimos corriendo en una torrencial tormenta y anhelamos aunque sea un pedacito de techo para refugiarnos, y cuando llegamos allí decimos gracias por este pedacito de techo. O es como cuando alguien tiene mucho frío y llega deseando encontrar una pequeña hoguera de fuego para calentarse un poco y decir gracias por este calor. O cuando alguien tiene hambre y le sirven un plato de comida. O cuando está muy cansado y ve y llega a su cama y puede acostarse a dormir. Hermanos, cada situación que nosotros vemos que es satisfacción, que es gracia de Dios, que es providencia de Dios, es para mostrarnos de que todo lo que necesitamos lo encontramos en Él, porque Él nos guarda de todas las cosas. Por eso es que nosotros, hermanos, no debemos estar entrando en la locura de este mundo, porque este mundo, en lo que pone su confianza, Dios la desbarata. Hasta la tierra se mueve. Hasta los terremotos te dicen que ya ni la tierra es seguro, ni donde estás sentado, no estás parado, no es tampoco seguro. Porque hay algo que el mundo debe conocer, que la salvación es de Dios, que deben buscar en Jesucristo. Cuán hermoso es estar de los muros para adentro en la ciudad de Dios, de los muros para adentro en el castillo fuerte que es nuestro Dios. Qué privilegiados somos, hermanos, porque nada nos faltará en Él, porque estamos convencidos, porque estamos seguros de que en Él lo tenemos todos. ¿Y cómo termina este salmo? ¿Cómo nos lleva a nosotros a reflexionar? Dice el versículo 10, una invitación: estad quietos, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Debo confesar que más de unas veces hemos estado intentando ver qué hacemos para que podamos hacer lo que antes hacíamos. Pero saben, hermanos, también es bueno ver que Dios es el que ha dicho a todo el mundo: se quedan quietos. Se quedan quietos. Y no tuvo que traer grandes potencias mundiales para detener. Bastó con un microscópico virus para que el mundo se tenga que quedar quieto. ¿Tenemos nosotros la posibilidad de sacar lectura y aprendizaje de qué es lo que está pasando? Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Él va a mostrar justamente en este tiempo lo que aún todavía nosotros no estamos entendiendo. Él nos va a mostrar que será exaltado, dice, entre las naciones, y enaltecido será en toda la tierra. Y esto va a suceder pronto, cuando venga Cristo. Cuando nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, que somos el pueblo bendito, escogido por gracia y misericordia, redimidos, llamados a ser santos. Pero nosotros podemos ver esto, que se va a cumplir lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, diciendo: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor,
para la gloria de Dios Padre. Y nosotros estamos invitados a contemplar su gloria, a presenciar de esa coronación, de esa realeza, de esa majestad admirable y sublime. Y seré exaltado entre las naciones. Si hasta aquí todo el mundo es enemigo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios y de todo lo que sea referente a Dios, pues hermano, no falta mucho para que las naciones puedan ver la gloria de Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos una nación santa, un pueblo especial para Dios. Por eso que dice Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay de qué temer, no debemos temer. No vamos a negar que a veces estamos confundidos y a veces anímicamente estamos derrotados y a veces nos sentimos lo peor. Pero saben, hermanos, las noches hay que pasarlas, pero el Señor va a ayudar a su iglesia a clarear la mañana, porque cada día para nosotros es un desafío de ver la gracia de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Señor, la gloria del Señor. Y te animo, hermano, que puedas tú también decir gracias, Señor, porque en medio de las tribulaciones yo sé a dónde ir, a dónde acudir. Dios es el refugio de su iglesia en las tribulaciones de los desastres naturales que hay o que puedan haber. Dios es el refugio de su iglesia en las tribulaciones políticas. Dios es el refugio de su iglesia en todo lo que las naciones pretenden como algo que se levante en contra del pueblo de Dios. Dios es nuestro refugio, porque Él es nuestra protección, Él es nuestra providencia, Él es nuestra salvación. No hay nada que se compare a la paz que recibimos por ser hijos de Dios. ¿Cuál es el llamado? El llamado es creerle a la palabra, es creerle. Ninguno de nosotros puede atreverse a decir cómo vamos a terminar este año. No lo sabemos. Ninguno de nosotros podemos estar garantizando de que ya todo va a estar normal y no va a pasar nada más. ¿Saben, hermanos? Yo creo que Dios está hablando claramente a su pueblo para que no busque un templo de 4 paredes, sino que busque a Cristo, que es nuestro templo eterno. Que aprendamos nosotros, hermanos, a desarrollar una fe dependiente del Señor y no de actividades meramente religiosas. Creo, mis hermanos, que la persecución, la angustia, las tribulaciones que puedan venir son muy necesarias. No las queremos tomar, no queremos pasar ese trago, pero son muy necesarias porque nos va a crear dependencia, para que nosotros vayamos al castillo fuerte, para que vayamos a la ciudad de Dios, para que nos alegremos de Cristo, que es el río de la ciudad, para que estemos seguros porque nadie va a poder en contra de su pueblo, para que podamos ser saciados como del agua de vida que es el Señor, que podamos estar convencidos de que no importa que las naciones y los poderes políticos se unan en contra de la iglesia, nadie podrá ir en contra del pueblo de Dios, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso, hermano, hermana querida, vivimos días difíciles, vivimos días duros, tenemos situaciones lamentables, pérdida de trabajo, pérdida de la economía, seguramente pérdidas familiares. El rostro con tristeza está en muchas personas y tal vez está afectándote a ti, hermano y hermana. Es muy probable. Pero lo que podemos ver es que todo este salmo apunta a Jesucristo, nuestro Señor, y cómo Él dio su vida por su iglesia y cómo Él nos bendice con su presencia prometida para con nosotros. Así que, mis hermanos,
Amparémonos en el Señor. Ya va a pasar esta noche, ya viene la mañana, ya apunta el día y las sombras huirán, decía una canción. Este Salmo 46 es un cántico. A nosotros en la iglesia nos gustaba cantar ese coro que dice: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y saben, este Salmo 46 es un salmo que se cantaba. Algunos pueden ver que estaba inspirado en algunas de las bases históricas del pueblo de Israel. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos hoy nuestro presente, hoy nuestra realidad, y lo que tenemos que hacer es confiar que Él es nuestra paz en medio de las tribulaciones. Por eso, mi hermano, mi hermana, afírmese en el Señor, no se deje mover. Satanás es como un león rugiente, pero saben, a veces los zarpazos de Satanás alcanzan el alma del cristiano y quedan las garras marcadas como heridas. Esas son las consecuencias del pecado. Pecar no es gratis, pueden dejar consecuencias, pero nunca tu alma va a ser quitada de los brazos del amor del Padre, porque estamos seguros en Él, estamos confiados en Él. Por eso te animo y te aliento, amado hermano y hermana, a que en esta noche puedas confesar con tu boca que tu confianza y tu seguridad y tu protección están en tu castillo fuerte, que es Jesucristo, y no temeremos. Pase lo que pase, aunque la tierra sea removida, no temeremos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta noche, por todo lo que tú nos das de una forma, Señor, inmerecida. Tu amor es alto, Señor, en sobremanera, y es grande, Señor. Tu misericordia es inagotable, Señor. Pero hoy una vez más nosotros nos refugiamos en ti. Una vez más, Señor, nos sentimos saciados por tu presencia, por el agua de vida que es Cristo para nosotros, que alegra el corazón del justo, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el que guarda nuestras vidas, la vida de tu iglesia. Y en medio de las circunstancias adversas, Señor, en medio de los problemas, de las causas, Señor, que muchas veces se entristecen, Señor, tu providencia llega. Porque no puede haber una ciudad que esté fructífera si no tiene agua, si hay sequía. Pero la ciudad de Dios se alegra porque los ríos y sus corrientes, que es Cristo, hace, como dice el Salmo 1, que sus árboles estén verdes, sus hojas verdes, bien firmes, llenos de frutos, porque su vida está plantada junto a las corrientes de las aguas. Y Señor, si no fuese por ti, nuestras almas estarían secas. Seríamos ya, Señor, como listos para ser echados al fuego como una rama seca. Pero tu gracia y tu misericordia mantiene encendida nuestra vida, Señor, porque tú eres el que nos da vida, nos vivificas por tu palabra. Somos débiles. Somos, Señor, necesitados de ti. Reconocemos que pecamos, pero, Señor, ¿sabes? Es bueno que tú estés en control de todo, porque nos amas tanto, Señor, que hasta a veces permites tribulaciones para que aprendamos a sentirnos en ti como un niño recién amamantado por su mamá. Así, Señor, es estar en paz contigo y tener una paz que sobrepasa el entendimiento que el mundo no lo puede conocer. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu Santo, quiero alentar a la iglesia, quiero alentar a los hermanos a no desfallecer. Es desconocido lo que estamos viviendo, no lo entendemos, pero caminamos firme a tu voluntad, porque, Señor, estamos de paso, la gloria es venidera, y allí estaremos todos, sin faltar ninguno, todos, aún hasta los hermanos que están alejados, todos, con una sonrisa, porque ya cambias mi llanto en risa, mi lamento en danza, Señor. Cambias todo,
Tú enjugarás nuestras lágrimas. Tendremos, Señor, coronas para arrojarte a tus pies. Nos gozaremos de la tierra nueva en gloria juntamente contigo, Señor. Por eso, Padre, aunque mañana raye el sol, todavía es noche hasta que tú vengas y hagas clarear la mañana. Señor, te anhelamos, te esperamos, pero te damos gracias porque tú no nos desamparas jamás. Puedo confiar en ti, Señor, que no me vas a fallar. La gloria sea para Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.